En la siguiente clase vamos a hablar de divertículos esofágicos. Iniciamos con un caso problema. Se trata de una paciente de sexo femenino de 78 años de edad con antecedentes de histerectomía y colecistectomía laparoscópica que consulta por disfagia alta de 3 meses de evolución asociada a regurgitación de alimentos parcialmente digeridos y halitosis. Frente a esta paciente nos preguntamos qué estudios solicitaría en primera instancia para realizar el diagnóstico, si una tomografía de tórax y abdomen, o una videodeglución y endoscopia digestiva alta, o una manometría y pHimetría esofágica, o una ecoendoscopía. ¿Cuál creen ustedes que es el diagnóstico más probable? ¿Un divertículo de Senker, un divertículo medio esofágico, un divertículo epifrénico o un divertículo de Killian-Jameson? Y finalmente, ¿qué opciones de tratamiento existen para esta patología? Una cricofaringomiotomía y tratamiento del divertículo por vía abierta, una esófago-diverticulostomía endoscópica rígida, una cricofaringomiotomía endoscópica flexible, o todas son opciones posibles. En esta clase no vamos a hablar de epidemiología de los divertículos ni de su fisiopatogenia, y tampoco vamos a dar detalles técnicos específicos de las técnicas quirúrgicas. Sí vamos a hablar de la clasificación de los distintos tipos de divertículos, de cómo es su presentación clínica, del diagnóstico y la evaluación preoperatoria, qué estudios realizar en cada caso, de cuáles son las opciones de tratamiento y de los resultados a corto y largo plazo de los mismos. Los divertículos esofágicos se clasifican de acuerdo a su localización en el esófago. Así tenemos los divertículos del esófago cervical, que son divertículos que se generan por pulsión. Dentro de ellos, el más común es el divertículo de Senker, pero también existen otros tipos de divertículos, como el de Killian-Jameson y el divertículo de Leimer. También tenemos los divertículos medio esofágicos, que son divertículos verdaderos que se generan por tracción, y los divertículos epifrénicos, que son divertículos, al igual que los del esófago cervical, que se generan por pulsión. Como dije anteriormente, el divertículo de Senker es el más común de los divertículos del esófago cervical y es en realidad un pseudodivertículo por pulsión que se genera por la protrusión de la mucosa a través del triángulo de Killian, secundaria a la hipertonía del esfínter esofágico superior. Es un pseudodivertículo porque está constituido solo por mucosa, a diferencia de los divertículos verdaderos, que están constituidos por todas las capas del esófago. El triángulo de Killian, que se ve en la imagen de esta diapositiva, es un triángulo que se genera por encima del músculo cricofaringio y está delimitado en su límite superior por el músculo constrictor inferior de la faringe. Esta es la zona de debilidad posterior por donde se protruyen los divertículos de Senker. Por debajo del músculo cricofaringio existen otras zonas de debilidad, una posterior, que es el triángulo de Leimer-Hackermann, por donde se exteriorizan los divertículos de Leimer, y uno lateral, una zona de debilidad lateral, que es el espacio de Killian-Jameson, por donde se exteriorizan los divertículos que llevan este nombre. Estos últimos dos divertículos son mucho más infrecuentes que el divertículo de Senker. Estos divertículos se presentan con disfagia alta o disfagia orofaringia, con regurgitación de alimento parcialmente digerido o no digerido. También puede presentar tos o neumonías por broncoaspiración, sobre todo en pacientes mayores, halitosis y pérdida de peso. El diagnóstico se realiza con una videodeglución y una endoscopia digestiva alta. La videodeglución, además del diagnóstico, nos permite clasificar el divertículo de acuerdo a su estadio evolutivo. En sus primeros estadios, que tiene una forma de espina de rosa, y luego se va agrandando de tamaño, formando una pequeña vaginación con boca vertical, luego una boca oblicua, y luego una bolsa diverticular con boca horizontal, que ya comprime la luz del esófago y es cuando genera los síntomas. La endoscopía, por su parte, además de confirmar el diagnóstico de divertículo, nos permite descartar otras patologías asociadas. Sin embargo, hay que tener precaución al pasar o al progresar el endoscopio a través del cricofaringio, porque hay riesgo de caer en la bolsa diverticular y con esto una perforación del divertículo. El tratamiento del divertículo de Senker es quirúrgico.
Ya hace varios años sabemos que el paso clave es la miotomía del músculo cricofaringio para disminuir la presión intraluminal que produce el mismo y es lo que conlleva a la formación o lo que favorece la formación del divertículo. Luego, el tratamiento del divertículo per se depende del tamaño y de la elección del cirujano. Divertículos pequeños pueden no resecarse y solo con la miotomía del cricofaringio desaparecen. Divertículos de hasta 3 centímetros pueden fijarse a la fascia prevertebral o a la faringe, esto se denomina diverticulopexia. Y ya cuando son divertículos mayores a 4 centímetros deben resecarse o deberían resecarse. Hoy por hoy la técnica convencional o el gold estándar es la técnica quirúrgica por vía abierta, es decir, la cricofaringomiotomía y el tratamiento del divertículo a través de una cervicotomía, ya sea oblicua o transversa. Luego, con el correr de los años, se han ido desarrollando otras técnicas mini-invasivas, como son la esófago-diverticulostomía endoscópica rígida o la cricofaringomiotomía endoscópica flexible, que son técnicas endoscópicas que han ido desarrollándose y hoy son utilizadas de forma indistinta por muchos cirujanos del país. Como dije anteriormente, la técnica convencional constituye hoy en día el gold estándar para el tratamiento del divertículo de Zenker. Fue descrita por primera vez en 1877 y se realiza a través de una cervicotomía izquierda, que puede ser transversa u oblicua, siguiendo el borde anterior del músculo esternocleidomastoideo. Se utiliza una bujía de calibración y luego el paso crítico es la sección del músculo cricofaringio y por último el tratamiento del divertículo, que puede resecarse o fijarse a la fascia prevertebral o optar por no resecarlo en caso de que sean divertículos pequeños. En los siguientes esquemas se puede observar el tratamiento luego de la sección del músculo cricofaringio y en el esquema de la izquierda la resección del divertículo, que puede realizarse con sutura mecánica o sutura manual, y a la derecha, luego de la sección del músculo, la pexia del divertículo, en este caso en la pared posterior de la faringe, pero también puede realizarse la pexia a la fascia prevertebral. Esta técnica tiene muy buenos resultados postoperatorios, con una resolución de los síntomas por encima del 90%. El grupo de Luigi Bonavina ha publicado resultados a largo plazo con resolución de los síntomas del 98% a 5 años y estos resultados se han mantenido a los 10 años después de la cirugía. Sin embargo, existe un porcentaje considerable de complicaciones que pueden llegar hasta un 25% y entre ellos se encuentran la fístula faríngea o esofágica, la aparición de hematomas de herida o infección de sitios quirúrgicos y también la parálisis del nervio recurrente. Por su parte, el tratamiento del divertículo con el endoscopio rígido es una técnica que ha ido evolucionando a lo largo del tiempo. En la década del 60 aparecieron los primeros reportes de Dolman, que realizaba la cricofaringomiotomía con distintos elementos de energía, pero esta técnica ha caído en desuso por su alto índice de fístulas. Hasta la década del 90, cuando Collard describió la esófago-duodenostomía con sutura mecánica. Esta es una técnica que se realiza con el paciente en hiperextensión cervical, se coloca el laringoscopio de Wierda, que tiene dos ramas, una se coloca en la luz verdadera, el esófago, y la otra en la bolsa diverticular, y a través de este laringoscopio se realiza la miotomía del cricofaringio con un disparo de sutura mecánica. El paso crítico de esta técnica consiste en seccionar por completo el músculo cricofaringio y para esto muchas veces colocamos un punto tractor a nivel del tabique que divide el esófago con el divertículo, que es el tabique que contiene al músculo, para poder traccionar del mismo y seccionar por completo el músculo. Esta técnica está indicada en divertículos de mediano tamaño, que varían entre 3 a 6 centímetros aproximadamente, ya que divertículos muy chicos no permiten disparar la sutura correctamente y seccionar por completo el músculo, y divertículos mayores a 6 centímetros tienen un alto índice de recidiva por su tamaño. Existen contraindicaciones relativas, como la apertura bucal limitada y la inhabilidad del paciente para la hiperextensión cervical, que constituyen aproximadamente un 30% de estos pacientes, ya que por lo general los pacientes que tienen estos divertículos son pacientes de edad avanzada. Esto
contraindica la cirugía de una forma relativa porque es difícil colocar el laringoscopio de Wierda en los pacientes que tienen estas características. Estudios posteriores han demostrado que la esófago-diverticulostomía endoscópica rígida no ha tenido diferencias con la cirugía abierta en cuanto a la resolución de la disfagia, la estadía hospitalaria y el índice de complicaciones. Un par de años más tarde, en el 1995, Ishioka describe por primera vez la cricofaringomiotomía endoscópica flexible, que consiste en la sección del músculo cricofaringeo con un papilótomo o knife endoscópico a través del endoscopio flexible. Esto se realiza primero seccionando la mucosa del tabique, luego el músculo y luego cerrando el defecto mucoso con clips, y ha tenido resultados comparables a las otras técnicas quirúrgicas. La ventaja de utilizar el endoscopio flexible es que el paciente no requiere la hiperextensión cervical ni una gran apertura bucal, por lo tanto, la contraindicación relativa que tenían los pacientes para utilizar el endoscopio rígido no existe en esta técnica. Esta revisión sistemática y metaanálisis, publicada en 2016, demostró buenos resultados posoperatorios de la cricofaringomiotomía endoscópica flexible, con un éxito clínico por encima del 90% y una morbilidad y recurrencia de los divertículos cercana al 10%. El mismo grupo, años después, publicó un review donde se observan resultados comparables en las tres técnicas en cuanto a éxito clínico, morbilidad y recurrencia. Como su nombre lo indica, los divertículos medioesofágicos se generan en el esófago medio y son divertículos que están constituidos por todas las capas del esófago. Por eso se denominan divertículos verdaderos y se generan por tracción. Están asociados generalmente a otras patologías del mediastino, como la histoplasmosis, y por eso hay que sospecharlos en áreas endémicas. Generalmente son pequeños y asintomáticos. Por su parte, los divertículos epifrénicos, al igual que el divertículo de Zenker, son pseudodivertículos que están constituidos solo por la mucosa del esófago y se generan por pulsión. En más del 75% de los casos están asociados a otros trastornos de la motilidad esofágica, como por ejemplo la calasia o la hipertonía del esfínter esofágico inferior. Estos pacientes suelen presentarse con disfagia, con regurgitación de alimento no digerido o parcialmente digerido, con dolor torácico, tos o broncoaspiración, pueden presentar también hemorragia y, si bien es raro, pueden presentar degeneración maligna o displasia del divertículo. El diagnóstico de esta patología se realiza con la seriada esófago-gástrica y una endoscopía digestiva alta, y siempre es útil tener una manometría, ya que confirma la dismotilidad esofágica y permite planear la longitud de la miotomía en el caso de llevar a estos pacientes a quirófano. Sin embargo, es recomendable realizar la manometría en centros de experiencia porque tienen un alto riesgo de perforación por la presencia del divertículo. El tratamiento de los divertículos medioesofágicos y epifrénicos, al igual que el divertículo de Zenker, es quirúrgico. Sin embargo, divertículos pequeños y asintóticos podrían observarse. Los divertículos del esófago medio se abordan mediante un abordaje torácico y los epifrénicos pueden realizarse mediante abordaje torácico, abdominal o combinado. La técnica consiste en la resección del divertículo, realizar una miotomía esofágica y una fundoplicatura antirreflujo o no, dependiendo del paciente y la elección del cirujano. El abordaje torácico puede realizarse por videotoracoscopía o toracotomía. Los divertículos medioesofágicos se abordan del lado derecho, mientras que los epifrénicos suelen abordarse del lado izquierdo. Esto es debido a la anatomía del esófago torácico. La técnica consiste en la apertura de la pleura mediastínica, identificar y preservar ambos nervios vagos, la disección del divertículo, asegurarse una sección a nivel del cuello diverticular, y para esto es importante utilizar sondas de calibración que nos permite identificar el cuello correctamente y en el momento de la sección evitar estenosis del esófago. Luego debe realizarse la miotomía, que debe incluir al esfínter esofágico inferior, y de esta manera se disminuye la presión intraluminal del esófago y el riesgo de recidivas del divertículo. Siempre es recomendable realizar una veda intraoperatoria
y esto nos permite descartar fugas, asegurar la resección completa del divertículo y comprobar la correcta apertura del esfínter esofágico inferior post-miotomía. En este momento el cirujano debe decidir si realiza una fundoplicatura antirreflujo o no. Por nuestra experiencia en la calasia, ya sabemos que por lo menos un 30% de los pacientes que reciben una miotomía del esfínter esofágico inferior van a desarrollar reflujo esofagogástrico si no realizamos una fundoplicatura. Si la resección del divertículo se abordó por vía intratorácica, se puede realizar una fundoplicatura tipo Belsy, o se puede agregar un abordaje laparoscópico luego de la toracoscopía en el mismo tiempo quirúrgico para completar la miotomía hacia el cardias del estómago y luego realizar una fundoplicatura parcial de tipo DOR o tupé, o también se puede diferir la fundoplicatura para un segundo tiempo quirúrgico en el caso en el que el paciente desarrolle reflujo severo que no sea bien controlado con los inhibidores de la bomba de protones. Por su parte, el abordaje laparoscópico es el de elección en casos de divertículos pequeños que tienen acalasia asociada. En casos de divertículos grandes, existe una dificultad para la exposición del divertículo y una resección completa del mismo, por lo que se sugiere realizarlos o abordarlos por vía torácica. Es importante realizar una miotomía extendida en la cara contralateral al divertículo y luego realizar la fundoplicatura parcial o no, de acuerdo al paciente y a la elección del cirujano. Esta puede ser una fundoplicatura tipo DOR anterior o una tupé posterior. Esta cirugía tiene una morbilidad considerable que puede llegar hasta el 45% con un alto índice de fístulas esofágicas. Es por eso que se recomienda realizar una disección cuidadosa del divertículo. Se puede cubrir la línea de sutura con la capa muscular del esófago y realizar la miotomía en el lado contralateral. Se recomienda la miotomía extendida para disminuir la presión intraluminal del esófago y así prevenir la perforación del mismo. Y siempre se sugiere el uso de drenajes en el mediastino. Su mortalidad es baja, el índice de recurrencia es cercano al 10% y tiene una muy buena respuesta sintomática por encima del 90%. A modo de conclusión, dijimos que el divertículo de Zenker es el divertículo más frecuente del esófago cervical y que hoy por hoy la cirugía abierta continúa siendo el gold estándar. Sin embargo, existen técnicas endoscópicas que tienen las ventajas ya conocidas de la cirugía miniinvasiva. Sin embargo, el principal beneficio se da en los pacientes que tienen cirugías cervicales previas, donde el riesgo de lesión recurrencial es mayor. Por su parte, los divertículos medioesofágicos son divertículos verdaderos que se generan por tracción. Hay que descartar otra patología del mediastino, como por ejemplo la histoplasmosis, y se pueden abordar tanto por vía abierta como por vía toracoscópica. Por último, los divertículos epifrénicos son pseudodivertículos que se generan por pulsión. En más del 75% de los casos están asociados a dismotilidad esofágica, por lo tanto es importante tener una manometría preoperatoria. Se pueden tratar mediante abordaje torácico o laparoscópico o mediante abordajes combinados y es fundamental realizar una miotomía extendida y se puede realizar o no una fundoplicatura antirreflujo. Esta cirugía tiene un alto índice de fístula esofágica y por lo tanto es importante tomar los recaudos necesarios. Continuando con el caso problema, cuando nos preguntamos qué estudios solicitaríamos en primera instancia para realizar el diagnóstico de esta paciente, la respuesta correcta es una biodeglución y una endoscopía digestiva alta. La biodeglución demostró un divertículo de aproximadamente 5 centímetros de diámetro de la cara posterior del esófago cervical. La endoscopía digestiva alta confirma la sospecha del divertículo. Se puede observar en la línea media el tabique esófago diverticular que contiene al músculo cricofaringio. A la izquierda de la pantalla la luz diverticular y a la derecha de la pantalla la luz esofágica que está comprimida por el divertículo. También se descartó alguna otra patología coexistente. El diagnóstico más probable en este caso es el divertículo de Zenker, ya que
Tanto el divertículo medioesofágico como el divertículo epifrénico están en otra localización del esófago. Y el divertículo de Killian-Jameson, si bien es un divertículo del esófago cervical, es menos frecuente que el divertículo de Zenker y se da por debajo del músculo cricofaringio. ¿Qué opciones de tratamiento existen? Bueno, en este caso divertículo de Zenker, todas las que aparecen aquí son correctas. Sin embargo, es importante saber que el gol estándar continúa siendo la cirugía abierta, pero que tanto la esófago-diverticulostomía con endoscopio rígido o la cricofaringomiotomía endoscópica flexible son opciones válidas a la cirugía abierta, sobre todo en pacientes que ya tienen cirugías cervicales previas por el riesgo de la lesión del nervio recurrente. A esta paciente en particular se le realizó en nuestro centro una cricofaringomiotomía endoscópica flexible con éxito. Luego se realizó un trago de contraste hidrosoluble al primer día posoperatorio sin observar fugas, inició tolerancia a dieta líquida y se le dio la alta hospitalaria al primer día posoperatorio. Al sexto mes se le realizó un control clínico y radiológico que demostró ausencia de síntomas y la videodeglución demostró buen pasaje del contraste oral sin recidiva ni persistencia del divertículo. Muchas gracias.